Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Inés Amor y los primeros años de la Galería de Arte Mexicano de Elvira Derbez. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora, Elvira Derbez, Ángel Miquel, Baby Solís, Valeria Sánchez y de Sara Benítez. Bienvenidos. Hola, no está perdido. Sí. Bueno, muchas gracias por quienes sí vinieron con esta lluvia, está brutal, porque yo no llego, así que gracias por estar aquí. Y esto está siendo streameado en Facebook, creo, de la Librería Bonilla, así que gracias a quienes están virtualmente. Y les voy a preguntar a quienes estamos aquí. Y bueno, obviamente yo soy Erendira, yo escribí este libro, pero eso no importa, lo que importa es la compañía. Y esta es la última de 4 presentaciones que tuvimos y todas han sido maravillosas porque me siento muy afortunada de estar rodeada de gente que admiro, que aprendo y que también me inspira y me educa y me enseña y además de todo, es lo que me encanta. Y es algo muy bonito de este libro, es que ha sido rodeado de gente de distintas generaciones cuyo pensamiento ha moldeado mucho de lo que pienso y hago y escribo, y para mí es un verdadero orgullo estar rodeada de esta mesa con gente que hace cosas maravillosas y que vienen de espacios muy distintos, y me emociona muchísimo y los voy a presentar. Vivi, que es la genia detrás de obras de arte comentadas, me parece que hace de los mejores trabajos de divulgación del arte, de la historia del arte, del mercado del arte, de la historia del arte, me parece brutal, o sea, y la estética de obras de arte comentadas, síganlas en Instagram y en Twitter, es maravillosa, y me encanta cómo logra hacer algo que quienes estamos de repente en la academia, yo nunca estoy totalmente en la academia, pero en una parte sí, se nos olvida hacer, que es salirnos de nuestra burbuja y tener conversaciones sinceras y fructíferas. Entonces, Vivi, muchas gracias por estar aquí. Del otro lado está Valeria. Valeria es muchas cosas, pero es especialista en fotografía, en ciudad universitaria. Con ella pues hablar mucho de modernismo y de arquitectura, y además de exilio español y de docencia de la historia y de divulgación de la historia. Y es, independientemente de todos sus títulos doctorales y premios y todas esas cosas, es una buena persona. Y eso es básicamente lo más importante, no solamente en mi selección de amistades, sino también en mi selección de maestras. O sea, para mí quienes me enseñan en la vida no solamente son las vacas sagradas, sino también las personas que confío y son generosas. Y Valeria fue una de mis maestras. Era terrible en el seminario de investigación porque ya no me toleraba, porque no hacía lo que ella quería que hiciera, pero siempre me respetó, y eso se agradece en la academia. Es profesora a tiempo completo del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Y por el otro lado, me emociona muchísimo estar con Sara. Sara también hace divulgación de la historia, es maravilloso todo lo que hace, tiene este canal que se llama Historia Chiquita. Me encanta que esté con 2 personas que usan medios de maneras muy distintas. Ellas han sabido sacarle jugo a las redes sociales, al internet de las cosas, citando a la maestra Purificación Carpinteiro. Y Sara además fue mi compañera de clases, y además le tengo particular cariño porque nos tocó juntas sobrellevar el trauma, el shock de la crisis del sismo del 19 de septiembre, y creo que nuestra amistad, si por sí era buena, se reforzó muchísimo a partir de ese momento. Y es una gran historiadora, y compré su libro, de Historia Chiquita también. Y por el otro lado está Ángel, hablando de cruces generacionales. Ángel es una persona con la que he crecido siempre muy cerca y agradezco muchísimo que esté aquí. También es doctora en Historia del Arte y también me encanta su trabajo, que de chiquita me parece muy normal. Cuando hablaba de Mimi Derma me daba un poco como que lo mismo, pero ya luego cuando creces, aprendes un poco como de la historia del cine, de la historia de los medios. Me parece súper atractivo que haya, e importante que haya hombres académicos interesados en el trabajo de las mujeres pioneras. Particularmente Ángel se ha dedicado al
cine en blanco y negro mudo en México, lo cual es todavía más nicho que lo que yo hago. Y bueno, empecemos por, ¿les parece ir de así? ¿De derecha a izquierda? Pues empecemos con Vivi. Hola, muchas gracias a todos por haber venido y gracias a mis compañeros de la mesa, sobre todo a Ere por la invitación. Me emociona mucho estar en esta presentación porque, ¿me escucho bien? Sí. Porque Inés Amor es una figura que admiro totalmente por, creo que va a ser una perspectiva quizás muy diferente al resto de la mesa, pero porque fue una gran empresaria y demuestra que no está peleado el tener una empresa con también tener un trabajo bastante sólido en arte, con bastante calidad, un trabajo que proviene no solo del conocimiento del mercado, porque bueno, Inés es la primera gran galerista de México, aunque ella no comienza esta galería, sino su hermana, creo que vamos a hablar de eso. Y bueno, por eso es una figura que admiro muchísimo, porque bueno, conjuga este rol de empresaria con también una mujer que tiene un conocimiento total de la historia del arte, más que tener un conocimiento que fue formando incluso la historia del arte en México, y también tenía cosas que a mí me parecen pues muy sui generis, e incluso un poco de tiburona, y lo digo en el mejor sentido posible, como por ejemplo el hecho de hacer que las turistas que vinieran a México tuvieran que pasar por la galería de ella, haciendo pues una asociación, bueno, una alianza con agencias de viaje. Entonces, bueno, pues todas las gringas que venían acá, que en esa época por las guerras, pues viajaban a México y no tanto a Europa, y hacía que pasaran a su galería. Entonces, bueno, a mí eso me parece totalmente genial, totalmente brillante. Entonces la admiro desde ese aspecto bastante, pues bastante práctico. Y me gustaría hacerle una pregunta a Ere, ya para entrar en el libro, sobre todo para ustedes, si todavía no lo... ¿Ya lo leyeron o todavía no? Bueno, para quien no lo ha leído, porque el título me encanta porque es tan preciso. Es Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano, no. Y los primeros años de la Galería de Arte Mexicano. ¿Lo puedes platicar al público por qué? Gracias. La verdad es que es una respuesta bastante aburrida. Es que era una tesis. O sea, este libro era una tesis de posgrado. Y entonces tienes que elegir un periodo, una fecha, o sea, un periodo, ¿cómo se dice eso? Cronológico, para hacer tu investigación, porque no puedes cubrir tantos años. Y creo que a mí lo que más me interesó fue por los archivos y realmente por una carta que encontré en el que Inés estaba defendiendo su trabajo para que no le cobraran más impuestos al arte. Me pareció muy interesante cerrarlo con el cardenismo, ese era mi punto, o sea, como hacer solo cardenismo, y luego me di cuenta que había que extenderlo un poquito más, pero creo que fue buena idea hacerlo solo en primeros años, porque después no me iba a dar abasto, y también porque la galería cambia muchísimo, y también hay un relevo generacional, y vale muchísimo la pena estudiarlo, pero yo tenía que enseñar el tiempo. Gracias por la pregunta. Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por los que están aquí, gracias a los que nos están viendo en línea y gracias a los que nos verán, que esa es otra de las ventajas de que se quede en línea, que no necesariamente le estamos hablando a un público presente, sino también a un público que en algún momento le interese este libro y llegue al Facebook de la Librería Bonilla. Para mí la verdad es que es muy emocionante presentar un libro de quien en su momento fue mi alumna y que hoy considero no solo una colega, es una gran amiga. Alguien a quien admiro mucho, admiro porque es una extraordinaria ilustradora, que a mí en algunas imágenes ha logrado condensar cosas o que estoy trabajando de manera personal o que han sido retos que he tenido que trabajar con la psicóloga. Entonces siempre he admirado esa capacidad que tiene de sintetizar en una imagen experiencia de vida, pero también historias de vida, no solamente de ella, sino que nos conciernen a muchas mujeres. Eréndira además es alguien a quien admiro por su capacidad de escribir, ¿no? De ser escritora. Y eso parece fácil, pero en realidad no cualquiera se puede dedicar a la escritura.
a la escritura. A mí me sorprende mucho, lo siento, lo tengo que contar, bajábamos de la Ibero muchas veces en el coche y luego ella se ponía en el celular y estaba así como loquita. Y yo, ¿qué haces? Platicando y, es que se me ocurrió una idea y entonces como estoy escribiendo un libro, estoy aprovechando. Y entonces me dijo, y yo aprovecho así momentos, escribo en el celular. Y ahí descubrí esa capacidad que tiene de pronto de que le invaden las palabras, porque es así, se le nota en la cara, y de pronto tiene que escribir. Y me pareció maravilloso leer ahora algo distinto a micromachismos, leer algo distinto al libro de corporalidades, leer ahora Inés Amoy, los primeros años de la Galería de Arte Mexicano, porque descubrí en Heréndira a una extraordinaria investigadora. Entonces, a la gran ilustradora, a la gran escritora, hoy para mí se suma una gran investigadora. Investigar parece fácil, pero realmente meterse al archivo, empaparse del archivo y sacar una historia no es trabajo fácil. Es trabajo que se tiene que hacer, como ella misma dice al final, en conclusiones, de forma minuciosa, ¿no? Es alguien que tiene que ser capaz de no pasar desapercibidos detalles. Ella comienza con una cita, el libro de Arlette Farge, alguien quien escribió, una historiadora francesa que escribió un libro sobre el gusto de los archivos. Y no me pareció menor que empezaras con una cita al respecto, que empezaras con ella. Porque si algo creo que recorre el libro es justamente el encuentro con los archivos, ¿no? El encuentro de Heréndira, un encuentro personal, un encuentro íntimo con el archivo de la Galería Arte Mexicana. Me parece que aquí no solamente se trata de una investigadora que sabe trabajar en el archivo, sino una cuestión que todavía quiero reivindicar más y subrayar, que sabe hacerle preguntas desde una perspectiva de género. Porque cualquiera podemos entrar al archivo, pero realmente interrogarlo y ver de qué manera, a partir de ciertas preguntas, logra construir una narrativa, sacar a la luz una historia y desde la perspectiva de género, eso es algo que logra Heréndira en este libro sobre Inés Amor. A partir de fragmentos y huellas, logra no solamente darle voz, sino reconstruirnos y reivindicar el papel que no solamente ha sido invisibilizado, sino algo que a mí me gusta mucho en el libro, fue invisibilizado también en su momento, ¿no? No solamente es un proceso de la historiografía, sino también del momento. Otro tema que yo quiero resaltar es, y eso quizás por mis propias pasiones, para mí algo que siempre me ha parecido extraordinario es hacer la historia de la gestión. La gestión queda como algo desapercibido, la gestión queda como algo que nunca se reivindica. Y Heréndira logra hacer historia de la gestión y logra explicarnos la importancia que tiene el que una mujer se haya dedicado a la gestión y no solo a cualquier gestión, a la gestión cultural. Y lo que implica el que ella haya hecho gestión cultural. Creo que la historia de la gestión cultural no solamente tiene que ver con el ámbito artístico, sino como bien lo explica Heréndira en este libro que les recomiendo mucho, hay una mediación de arte, hay una política y sobre todo hay una diplomacia cultural que empieza a ejercer y que además lo hace extraordinariamente bien Inés Amor. En este caso no solamente se trata de alguien que abre el mercado de arte, creo que el libro está dividido en 4 capítulos, en los primeros capítulos se puede ver el origen de la galería, podemos ver de pronto no solamente lo importante que es abrir este espacio, ya algo que nos había dicho quien me precedía, sino también el entender cómo esta galería contribuyó a formar el mercado del arte moderno en México. Después Heréndira nos explica todas las estrategias editoriales, estrategias de exposición que empiezan a hacer en esta necesidad de ser empresario, de no nada más ver el arte como algo estético y algo contemplativo, sino como algo que realmente tiene que circular y se tiene que vivir de ello. Para cerrar con un capítulo en donde nos muestra la importancia de Inés Amor como gestora paraestatal, ¿no? Algo que, por cierto, también reivindica Karen Cordero en el prólogo que hace, y dice, hay que reconocer que Heréndira Derbez contribuye a la historiografía al no solamente estudiar en Inés Amor, sino al nombrar la importancia que tiene el ser una gestora paraestatal. En este caso, esa política y esa diplomacia se unen en este capítulo. Y en esa capacidad que tiene, no solamente es que nos permita visibilizar el trabajo de Inés, sino recuperar un periodo de la historia del arte como que se ha estudiado
un periodo que se estudia mucho, como es el propio cardenismo, 1935-1945, sino también, a mí algo que me gusta es, tiene una capacidad narrativa que nos permite ir viendo el dinamismo que tenía el arte en ese momento y la importancia que tuvo la galería para ir más allá del muralismo mexicano y empezar a hablar del caballete y empezar a hablar de otras formas artísticas dentro del mismo trabajo. Así no solo nos deja ante una galería de arte mexicano como una galería, sino ante el peso que tuvo esta galería en todo el sistema artístico mexicano. Esa gestión cultural, no solamente como una práctica, sino como una estrategia, un trabajo intelectual y, enfatizo, un trabajo político. Erendira Derbez, este libro lo estructura de una manera, pero quiero hacer énfasis en la forma en la que trabaja a lo largo de todo ello, que es con una dimensión feminista, no solo por las preguntas que hace, no solo por la teoría que pone, sino por la forma de la escritura y porque logra visibilizar el trabajo de Inés Amor, de Carolina, de Anita Bremer, de Francis Tour, de Susana Gamboa, entre otras. Esa dimensión feminista es el eje articulador del libro y es algo que hay que reconocer. No solamente es que ella hizo preguntas desde una perspectiva feminista, tiene un compromiso con la escritura para reivindicar cada una de estas historias. Hay una profundidad de investigación en ese archivo, en donde nos permite recuperar esa gestión del arte. Y aquí recupero, ella dice, entre caligrafía, sobres, polvos, recuperar esas voces silenciadas. Y creo que lo logra de una manera extraordinaria a lo largo del libro. Nos permite recuperar, por supuesto, a Inés Amor, no solamente como alguien importante para el ámbito artístico mexicano, sino para entender las dinámicas internacionales que podían tener el arte y que lograron tener gracias a ella. Y cosas tan sencillas, a mí me gusta, a veces las explicaciones parecen obvias, pero me encanta cómo recuperas su historia, recuperas por qué ella aprende inglés y luego cómo esa cuestión del inglés no es una cuestión menor, sino es una cuestión fundamental en cómo ella va a terminar incursionando dentro de la propia política. Y por supuesto, una escritura rigurosa, reflexiva, pero sobre todo, subrayo, comprometida. Este trabajo surge de su curiosidad personal, pero qué duda cabe, nos permite recuperar un pasado de la historia del arte mexicano necesario con otros lentes. Esa experiencia sensible que ella tuvo en el archivo, nos regresa como una experiencia sensible en la escritura que puede tener el lector al momento de leer a Erendira Derbez. Erendira escribe en su libro: considero que tengo la responsabilidad de escribir e investigar sobre otras mujeres, porque nombrarnos y reconocernos nos hace fuertes. Ciertamente, estas palabras de Erendira reflejan muy bien el trabajo que ella realiza. Ella es consciente, asume el lugar desde donde se pregunta, interpreta y escribe. Solo por esto tienen que comprar el libro y tienen que leerlo. Muchas gracias. Gracias, Valeria, por tantas... La gente que conoce sabe que me incomodan muchísimo los cumplidos, pero gracias, de todas formas. Y solo quiero responder un par de cosas. Primero, voy a ser muy sincera, lo de la cita del ensayo sobre de los archivos, yo vi con ese ensayo, pero con ese libro, robándome la cita, porque la leí en los Children Archives de Valeria Luiselli y me encantó y dije, me voy a robar, si va a plagiar a alguien, va a ser a quien cita Luiselli. Pero, y que es interesante también, porque pienso mucho a quienes estoy leyendo todo el tiempo, porque toda investigación y todo proceso de escritura está acompañado con toda la gente que estás leyendo, de lo que estás viviendo. Y yo creo, o sea, gracias por lo de por reconocer la perspectiva de género que siempre tengo en mi trabajo, pero es que cómo no hacerlo, o sea, no es una cosa que me esfuerce demasiado, o sea, vivo en este mundo y mientras yo escribo esto, estoy viendo, o sea, mientras yo estoy haciendo esta investigación, estoy viendo enfrente de mí la carga desproporcionada de trabajo que tienen las académicas del departamento en comparación a los hombres, particularmente cómo se pena la maternidad de ciertas académicas y no hay ni guarderías de la universidad, ni horas, ni flexibilidad de horarios para
quienes tienen hijos, y entonces ves como un niño chiquito está guardado casi que detrás del escritorio porque la mujer que es la secretaria, que aparte está manteniendo ese departamento, tiene que traerse a su hijo y no lo dejan salir porque los guardias de seguridad de la universidad le prohíben a un niño estar solo. O sea, todo ese tipo de cosas, y ver a las mamás que son académicas partiéndose en 17, es imposible que eso no permee tu proceso de escritura. Y obviamente pues me da muchísimo coraje, y ese coraje creo que también tiene cierto potencial transformativo para hacerte mejores preguntas. Y eso creo que como historiadoras es muy importante hacerlo. A mí me gusta mucho, Valeria es del Colmex, por cierto. Me gusta mucho el trabajo, siempre que, esto es al aire, bueno, siempre critico muchas cosas del Colmex, ustedes sabrán por qué Colmex, pero hay una cosa que me gusta mucho que sí han hecho bien. Bueno, hay varias, pero una de ellas es todo el trabajo de historia de la vida cotidiana. Y el tema de la historia de la vida cotidiana es muy importante porque al quitar la idea de los grandes guerras, los grandes personajes, los grandes políticos, los grandes hombres, y te centras en cómo se construye la sociedad, ahí siempre terminan apareciendo las mujeres una y otra vez. Somos quienes realizan los trabajos de cuidado, quienes sostienen el sistema, quienes hacen los archivos. No es coincidencia que las secretarias sean mujeres, por ejemplo, que hacen trabajos de cuidado también en espacios políticos, o sea, que son por ejemplo, el otro día hay un académico brasileño que se me acaba de olvidar su nombre. Está hablando con él porque él trabaja como quien hacía los archivos de los partidos comunistas en Europa, y eran también mujeres, ¿no? Que además son totalmente invisibilizadas. Entonces, me es imposible no tener perspectiva de género porque vivo en este mundo, porque juego fútbol, o sea, cosas tan simples, o sea, pero que marcan mi vida. Pero al mismo tiempo me doy cuenta que también tengo muchos sesgos. Por ejemplo, creo que ahora viendo en retrospectiva el libro, creo que lo hago más o menos, pero tengo que tener un poco más perspectiva crítica en clase. Y también temas, o sea, tengo una amiga, Jimena, que es lo máximo, que siempre está diciéndome, perdón por hablar tanto de racismo, pero es que como no lo ven. Y es como, tienes toda la razón, o sea, yo doy por sentado o sea, yo me muevo en el mundo con una seguridad que probablemente si tuviera otro fenotipo y otro color de piel, no tendría. Y mis amigas que son personas racializadas, bueno, en un contexto global yo soy racializada, pero en México racializadas, todo el tiempo me lo hacen notar. Es como, a ti no te siguen cuando te metes un Oxxo, ¿no? A ti no te persiguen en el Palacio de Hierro si te pones a dar una vuelta. Entonces, eso lo que quiero decir es muy importante incomodarnos también para hacernos mejores preguntas. Y así como yo estoy todo el tiempo hablando de perspectiva de género, también tengo que pensar más en temas de racismo, en temas de colonialidad, en temas de clase, y ya. Así que gracias, pero también hay cosas que hay que seguir trabajando. Les dejo, Sara. Bueno, muchas gracias por a los que están aquí con nosotros presentes a pesar de los ríos de agua que están aquí afuera. Estoy muy contenta de estar aquí esta noche, tarde, día, sobre todo porque primero admiro mucho a Erendira desde que la conozco en la carrera. Creo que siempre yo la estuve satelitando y ella a mí misma porque estuvimos como en distintos lugares, en distintas fechas y distintas personas nos hablaron, o al menos a mí me hablaron de Erendira, ¿no? Yo estaba en el ITAM y Erendira acababa de salir del ITAM y me dijo de ella y luego yo llegué a la Ibero y ahí estaba Erendira y luego terminamos en una clase juntas de religiones del mundo y después estábamos planeando hacer un archivo que nunca lo hicimos, de fotografías, porque las dos nos gusta esto de coleccionar fotos antiguas y nos vino el temblor y todo se retumbó en nuestras vidas y nuestras vidas cambiaron después de eso. Y bueno, hay como grandes recuerdos de venir en mi casa ese día, aunque es un día muy tortuoso, obviamente. Y bueno, éramos muy jóvenes, éramos muy intensas y creo que seguimos siéndolo hasta el día de hoy. Jóvenes también. Sí, jóvenes también.
Y desde entonces siempre le he admirado profundamente como historiadora, como escritora, como ilustradora. Fue de las primeras personas que trabajaron conmigo y creyeron en mí haciendo ilustraciones. Cuando pues Historia Chiquita era 0 personas que seguían y todo esto, ¿no? Entonces, pues nada, eso, los halagos en primera instancia. Y ahora sí, pues verla con este libro, que es fruto también de todo lo que ha trabajado, es muy importante. Y ahora voy a ir hacia el libro en sí. El libro es importante por muchas razones, y la primera es porque creo que se formula una pregunta que a veces como que todos damos por sentado, debe de haber algo ahí, pero creo que no existe tanto de esto, y es quiénes son las Amor, ¿no? O sea, creo que de repente no hay tantas cosas de la familia Amor, ¿no? Y además, como que todavía hay gente que se sorprende como cuando le dices, no, es que Tita Amor, Inés Amor o Carolina Amor tienen algo que ver con los Poniatowski. Ah, son primas, o sea, como que la gente no entiende qué está sucediendo con esta familia que es tan importante. Y creo que eso es en primera instancia muy, muy importante, ¿no? No es solo Inés, la galerista, empresaria, visionaria, que jugó este papel clave en lo internacional para proyectar el arte mexicano, sino también Carolina, su hermana, que fue una escritora y una figura fundamental, y que una gran parte del libro también habla mucho de Carolina. Si estuviéramos aquí muy derridianas, te diría que hay que deconstruir tu libro y que probablemente quieres también hablar mucho de Carolina, pero se tenía que llamar Inés Amor, ¿no? Una cosa así, diría alguien derridiano. Y creo que esto es un trabajo valiosísimo al ponerlas al centro, al mostrar que sin ellas no podríamos entender del todo qué es el arte en México, y que la verdad es que incluso cuando yo estaba leyendo el libro, yo me empecé a dar de topes a mí misma, porque recordé que hace ya muchos años yo hice un podcast en Historia Chiquita de la exposición de 20 siglos de arte mexicano, y en ningún momento yo hablé de Inés. Y, o sea, cuando estaba leyendo esto, yo estaba como de, Dios mío santo, trágame tierra, yo creo que voy a borrar ese podcast saliendo de aquí, porque yo en el podcast, porque yo hice obviamente una investigación, sí se hace una investigación para hacer un podcast, pero yo encontré más menciones de Diego Rivera como el que lo logró que Inés, y lo cual o sea, obviamente en retrospectiva, bueno, estaba más chava, hace 5 o 6 años, pero cuando estaba leyendo esto, yo dije, claro, o sea, y es nuevamente esto que hace que la escritura de Erendira sea tan maravillosa. Erendira está consciente de incluso los sesgos que a veces tenemos nosotros como mismos historiadores, ¿no? Y no escribimos a veces con perspectiva de género, incluso siendo una mujer, porque luego la gente espera que uno como mujer deberíamos de tener perspectiva, y hay muchos casos y no me voy a detener en eso, ¿no? En fin, la cosa es que el libro nos invita a mirar más allá de los grandes nombres de estos artistas, más allá de los 3 grandes, menciona artistas. Bueno, yo me sentí muy emocionada como si estuviera en un concierto cuando vi que nombró a Mariana Jampolsky, porque Mariana para mí es mi mamá académica, aunque ella no sabe que yo existo porque mi maestría fue de eso, pero para mí verla, mencionarla, fue algo muy importante para mí. Y bueno, se enfocó en todas esas personas que hicieron posible que el arte en aquella época pudiera circular, que se exhibiera, que se vendiera y que saliera al mundo. Y por eso este libro es tan vigente, porque rescata estas otras labores, esas otras figuras que están construyendo el campo artístico. No solo es el artista, están detrás un montón de personas, los gestores culturales, aquellos que compran, venden el arte, los que deciden hablar de esa pieza, etcétera, ¿no? Que creo que eso, bueno, ahorita supongo que después de las preguntas, también Baby puede aportar muchísimo, porque ella también vive mucho ese tras bambalinas, ¿no? Y justo ahí entra un tema central para mí, que es mi otro gran amor, y es el archivo, ¿no? El libro habla mucho acerca del archivo, y me gusta además que Erendira, muy al principio, es muy clara. El archivo es arbitrario en ciertas cosas, ¿no? Incluso yo misma, Erendira lo dice cuando lo está escribiendo, yo misma, cuando estoy hablando del archivo, estoy siendo arbitraria,
¿Por qué? Porque no puedo hablar todo y no puedo mostrarlo todo, ¿no? Entonces estoy tomando decisiones arbitrarias para mostrar qué es lo que da este archivo y también yo misma, o sea, Erendira, no yo, yo misma, Erendira, me pregunto qué cosas decidieron guardar en este archivo y por qué. Incluso habla de cómo la familia, Amor, bueno, las descendientes, lo tienen ordenado de una forma muy particular y peculiar, ¿no? Y eso es algo muy bello. Yo creo que, obviamente entiendo que era un trabajo académico para titularnos, ¿no? Y que a veces cuando uno está en los exámenes, ¿y por qué escogiste este tema? Porque me quiero titular, a veces pasa esa también respuesta, pero yo creo que en algún punto de la vida espero que no nos prives también de que sigas hablando de esa parte del archivo, porque a mí me parece magnífica, bella la descripción que haces, ¿no? En resumen, porque tampoco me voy a quitar aquí el micrófono toda la hora, este libro no solo es una puerta de entrada a la figura de Inés Amor, es una declaración de amor de cómo contar historias sobre el arte desde lugares más humanos, del archivo y hablando desde lo más complejo, pero también siendo lo más verdadero posible, obviamente con su subjetividad que todos tenemos cuando escribimos historia. Esta es una posición personal. Entonces, muchas gracias, Erendira, por este libro, por este regalo, y gracias por enseñarnos que hay muchas formas de hacer historia y muchas formas de escribir y hacerla con amor. Eso lo quiero decir una cosa antes. Además de agradecerte, el hecho de que no hayas mencionado a Inés Amor no es tu problema. O sea, creo que es el problema de cómo hemos sido educadas también. Y no, o sea, es que es brutal. O sea, es brutal como la cantidad de cosas que no estudiamos por repetir ciertos discursos superoficiales. Y eso hace que nos hagamos menos preguntas, porque no tenemos idea, no las tenemos en el radar. O sea, yo llegué al archivo por muy buena suerte, o sea, y ahí descubrí cosas muy grandes. Y eso también es una invitación para quienes estamos aquí para seguir. O sea, esto es un poquito, hay muchísimo. O sea, qué bueno que te pones de mediana. Me muero de ganas de hacerlo, Carolina, y creo que hay tanto por descubrir y eso es muy bonito porque te das cuenta que incluso periodos que han sido tan visitados y revisitados y vueltos a visitar como o sea, el muralismo en México, nos damos cuenta que solo tenemos una partecita mínima. Y también, siempre lo digo en todas las presentaciones, pero lo quiero repetir, este libro hubiera sido imposible sin todas las maestras que han estado ahí. Sí, o sea, si yo la he tenido difícil, he tenido que sentar a más de un señor. O sea, ellas la han tenido, o sea, imagínense abrir la escuela, o sea, a poner, decir, vamos a meter una materia de género y que de optativa, no, ¿cómo crees? Eso ni es teoría, vamos, virreinato 7. O sea, nada contra el virreinato. Bueno, sí, pero no, pero, o sea, me entiendo, ¿no? Pero, o sea, sin personas como Karen Cordero, Tina Comisarenko, Miriam Llano, que viene después, que es una de mis sinodales, Marina Vázquez, y etcétera, etcétera más, no hubiera sido posible, bueno, que me titulara para empezar, o sea, y adiós carrera académica, hubiera salido de las greñas, de por sí salí, pero peor, y no hubiera sido posible este libro. Entonces, este libro se lo debo, y esta investigación, a una formación sumamente privilegiada que tuve, gracias en gran parte a la escuela que abrió, y lo voy a decir con todas sus letras, en México, Karen Cordero, Mónica Mayer y compañía, pero siempre las tengo que agradecer. De Juan Ángel, que por cierto, Ángel, uno de sus sinodales en su doctoral fue Karen Cordero. Sí. ¿De quién no? Bueno, pues muchísimas gracias, Erendira, por invitarme. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Escribí unas páginas cuando vi que íbamos a hacer 4 y además de ti, pensé, pues nos vamos a repetir, pero veo que no nos vamos a repetir. Está bueno. ¿Puedes acercarte un poquito? Sí. El nuevo libro de Erendira Derbez es una interesantísima recreación de los inicios de la Galería de Arte Mexicano, o GAM, comprendida como una empresa que transformó el mercado del arte en un contexto social, el de los años 30 y 40 del pasado siglo, en el que se redefinían grandes zonas de la cultura en México. Es también una recuperación de la biografía profesional de Inés Amor y en menor medida de su hermana Carolina como impulsoras de la galería.
recuperación explícitamente inscrita en la tendencia que atiende y revalora el con tanta frecuencia invisibilizado trabajo de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. Con base en la información obtenida tras acuciosas consultas en archivos, sobre todo en el de la galería, pero no solo en ese archivo, y con el conocimiento de todas las fuentes secundarias disponibles, Heréndira recrea con escritura clara y enjundiosa, subrayo el enjundioso, los principales logros de la GAM en su primer periodo de actividades de unos 10 años. La autora nos cuenta que la galería fue fundada por Carolina Amor en marzo de 1935, pero que se desarrolló principalmente bajo la dirección de su hermana menor Inés a partir de agosto de 1936, cuando Carolina se casó. Las hermanas, pertenecientes a una familia de la élite del porfiriato, habían quedado en mala situación después de las afectaciones de sus propiedades durante el periodo revolucionario, y esa circunstancia las orilló a dar un paso desacostumbrado en su clase social. Tuvieron que buscar un trabajo que les proporcionara la remuneración económica necesaria para mantenerse. Heréndira argumenta que haber elegido ocuparse en el espacio de una galería fue propicio por la familiaridad de las hermanas con las artes y también por su educación, que incluía el dominio de otras lenguas, en particular del inglés, lo que posibilitó abrir el negocio hacia el amplio mercado estadounidense. A la pertinencia de esas bases formativas para el lanzamiento del proyecto se sumó la cercanía o estar en una red de relaciones en la que había pintores, escultores, poetas y críticos literarios, así como un grupo potencial de compradores de obras artísticas. Cuando Heréndira recrea esta red, nos enteramos, por ejemplo, de que la abuela materna de la Zamor había sido coleccionista de piezas arqueológicas y amiga de los pintores José María Velasco y Rafael Montes de Oca. Me parece fantástico que ya la abuela coleccionaba piezas arqueológicas. Y de que el padre de David Alfaro Siqueiros trabajaba con la familia, por lo que existía una relación antigua con el pintor, quien dedicó una de sus primeras obras a la madre de las hermanas, también llamada Carolina. La existencia de una biblioteca en la casa familiar es otro de los factores formativos que Heréndira menciona como importante para ese grupo, pues no solo inculcaría en Carolina e Inés la curiosidad por los libros y la afición de leer, lo que se manifestó en la posterior formación de la primera como editora y en la preparación y publicación de catálogos para la GAM, sino que también sembraría en ellas de algún modo el interés por escribir, que fructificó en su eventual elaboración de textos periodísticos, así como en la obra literaria de Guadalupe, otra hermana menor más conocida como Pita. Una casa sin biblioteca no produce eso, ¿no? Me parece que es importante que lo haya subrayado. En este sentido, Heréndira muestra cómo una sólida formación en la infancia y la adolescencia resultó decisiva para el éxito de una empresa que, por otro lado, resultaba insólita en unas señoritas de clase acomodada y también en una sociedad en la que había muy pocos precedentes de espacios privados dedicados al comercio del arte. La contextualización hecha por la autora permite comprender la trascendente singularidad de la empresa. A mediados de los años 30, al margen de las oficinas estatales enfocadas desde la década anterior en contratar artistas que pudieran hacer obra pública y monumental, muralismo, solo había en la Ciudad de México unos cuantos marchantes especializados en la venta de óleos, grabados, guaches, dibujos y otras piezas de pequeño formato. Anita Brenner, Frances Tour, Alberto Mizrachi y María Zúnzolo precedieron o coincidieron con las hermanas Amor en su interés por colocar la obra de artistas contemporáneos en colecciones de México y Estados Unidos. Pero sus iniciativas, relativamente aisladas, no tuvieron la continuidad que comenzó a mostrar la GAM desde su primer año de funcionamiento, cuando puso en circulación piezas de varias decenas de artistas en 7 exposiciones dentro de sus instalaciones, más otras 2 fuera, una en el Café París del centro de la Ciudad de México y otra en el Carnegie Institute de Pittsburgh, Estados Unidos. La GAM se posicionó pronto como el espacio más importante centrado en la venta de arte en la capital y quizá el único que, a través de la realización de exposiciones y el establecimiento de redes comerciales, tenía una salida permanente de obra hacia el mercado estadounidense. De acuerdo con la autora, en la galería se llegó a tener un asombroso ritmo de montaje al inaugurarse exposiciones nuevas cada 3 semanas, mientras simultáneamente se hacía gestión internacional que a veces daba lugar a exposiciones grandes en el extranjero, como 2 que Heréndira cuenta ampliamente, que son 20th Century
los 20 siglos. Los 20 siglos son Mexican Art Today de 1943. Uno de los principales asesores de la GAM, el para entonces ya famoso Diego Rivera, determinó su orientación inicial hacia el arte mexicano figurativo de tendencia nacionalista. Por eso, algunos de los artistas representados por ella, además de Diego, fueron Chávez Morado, Gabriel Fernández Ledesma, Luis Ortiz Monasterio, David Alfaro Siqueiros, Francisco Díaz de León, José Clemente Orozco, Leopoldo Méndez y Carlos Orozco Romero. Sin embargo, Heréndira muestra que Inés, convertida ya en la principal gestora de la galería, desobedeció a Rivera con la lúcida iniciativa de incluir en su catálogo artistas que no hacían obra de afirmación nacionalista, o no principalmente, como Rufino Tamayo, Agustín Lazo, María Izquierdo o Frida Kahlo. De hecho, este grupo se amplió notablemente con quienes provenientes de otros países llegaron a México en esos tiempos de turbulencia política e ideológica y que naturalmente no hacían arte nacionalista, pues eran mexicanos, y muchas veces figurativo. Cuando esto ocurrió, Rivera se lo reclamó a la joven gestora, pero ella tuvo los arrestos suficientes para defender su posición, afirmando que esos artistas eran ahora mexicanos por haberse asentado en el país y que, y cito, se da el caso de que yo, Diego, dirijo la galería en usted. Sí, así, o sea, que pantalones, que faltas. Así se incorporaron a la nómina de sus representados el guatemalteco Carlos Mérida, los españoles Enrique Clement, Antonio Rodríguez Luna y Remedios Varo, la inglesa Leonora Carrington, la rusa Angelina Beloff, la alemana Olga Costa, el costarricense Francisco Zúñiga, el austriaco Wolfgang Paalen y la francesa Alice Raon, entre otros. Heréndira hace una detallada descripción de una de las más destacadas intervenciones de la GAM en este sentido, la organización en su recinto de la Exposición Internacional del Surrealismo en enero de 1940, en la que el propio Rivera no quiso dejar de participar, aportando una obra, como escribió un crítico de la época, donde tuvo que hacer uso de indecorosos trucos para hacer la fin a las demás expuestas. Le puso unas telarañas, le pintó las uñas a la... O sea, indecorosos trucos, no era surrealista. Entonces, esa apertura hacia las corrientes internacionales del arte también resulta retrospectivamente muy relevante la que la GAM hizo hacia el campo de la fotografía. En la inauguración del recinto el jueves 7 de marzo de 1935, se invitó a visitar la exposición de pinturas, grabados, fotografías y esculturas de destacados artistas mexicanos. Las impresiones provenientes de cámaras continuaron mostrándose como de igual jerarquía que las piezas de pintores, grabadores y escultores en la Exposición Internacional del Surrealismo, que incluyó obras de Man Ray y Manuel Álvarez Bravo, y en la realizada en homenaje post-mortem a Tina Modotti en 1942, donde es posible suponer que había, con las imágenes de la italiana, al menos otras de su antigua pareja, Edward Weston, y de su amigo Álvarez Bravo. Para dimensionar esta aportación, debe recordarse que el aprecio por la fotografía como obra artística era aún menos frecuente en esa época que la valoración de la pintura surrealista o abstracta. Aquí quisiera hacer un apunte que en la galería que después puso Lola Álvarez Bravo no vendía fotografías. Bueno, ya se había separado del fotógrafo, pero ella también era fotógrafa. Sí. Entonces, sí es una súper interesante aportación de esta galería, que fundan fotos. De esta forma, Heréndira traza el perfil de la GAM como importante institución formadora de gusto. Además, las exposiciones, conferencias y otras actividades realizadas en su recinto enriquecieron la vida cultural capitalina y fomentaron las relaciones entre artistas, galeristas y compradores. Por otra parte, la solicitud de textos para los catálogos de las exposiciones estimuló el ejercicio de la crítica y el ensayo sobre arte. De manera muy destacada, como subraya la autora, la GAM contribuyó a crear condiciones para el desarrollo de las artes al proporcionar a un enorme número de creadores ingresos fuera del azaroso patrocinio estatal y al privilegiar los formatos pequeños frente a los usuales encargos de pinturas de grandes dimensiones a los pintores consagrados, la empresa abrió la puerta a una participación más equitativa de artistas hombres y mujeres, conocidos o no conocidos. Las 40 imágenes incorporadas al libro muestran otras vertientes de los trabajos de la GAM al reproducir papelería con sus estrategias publicitarias, catalográficas y comerciales, así como fotografías hechas en los diferentes locales que tuvo, donde se revelan las propuestas museográficas utilizadas y los asistentes a las inauguraciones. De particular interés resultan las reproducciones de piezas poco conocidas,
por mí, de Angelina Beloff, Remedios Varo, Max Ernst, Gunther Gerso y José Clemente Orozco, recuperadas del archivo de la Galería de Colecciones Privadas y que testimonian la afectuosa cercanía de los artistas a quienes se encargaban de la comercialización de sus obras. Junto a esta descripción de los trabajos de la GAM, Heréndira perfila la figura de Inés Amor, quien poco después de estrenarse como galerista, apenas rebasado sus 20 años, es increíble, estaba chiquitito, se convirtió en exitosa empresaria, imprescindible aliada de los artistas, pieza clave en las relaciones culturales entre México y Estados Unidos y vehículo de civilizado entendimiento en esa época marcada por la crispación política y la guerra. En la recreación de las labores de gestión, coordinación, comunicación y estímulo que dan como resultado el rescate de la trayectoria profesional de Inés Amor, Heréndira siembra sugerencias para realizar estudios similares sobre Carolina y otras mujeres que hicieron trabajos de promoción de las artes en este país a la sombra de sus más conocidos esposos, Rosa Covarrubias, Susana Gamboa o Lola Álvarez Bravo. En las nutridas 360 notas a pie de página, la autora de este libro presenta un bloque narrativo que complementa y amplía sus principales propósitos. Heréndira presenta ahí información sobre numerosos artistas, clientes, colaboradores y competidores de la GAM y ofrece testimonio de la trascendencia de las iniciativas de esta empresa en las décadas que siguieron hasta llegar a la actualidad, por ejemplo, al consignar que muchas de las piezas mexicanas que llegan a subastas internacionales provienen de ventas originales de la GAM. Esta importante aportación a la historia del arte en nuestro país y a los estudios de orientación feminista apareció hace unas cuantas semanas en una cuidada edición en la colección Pública Género de Bonilla Artigas. Por favor, no dejen de adquirirla. Muchas felicidades. Bueno, pues no tengo nada más que decir a lo que dijo Ángel. No dejan de comprarla. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario. Más una pregunta o comentario. Yo sí tengo. ¿Tú qué? Como que venía con otra disposición mental, como que mi mente iba a hacer, conversar contigo, hacerte preguntas y después vi aquí que todos mis compañeros realizaron algo mucho más elaborado, pero creo que también habla un poco bueno, yo tiene ya muchísimo que salí de la maestría, no sé, 10 años probablemente, y como que ya no estoy en ese, sí, ahorita que le estoy escuchando dije, sí, estoy recordando mis tiempos, maestrantes, ¿no? Pero está padre, lo que decía es que cada quien tiene perspectiva diferente, yo había pensado más como conversar contigo, como que estoy muy acostumbrada, pero ahora sí quiero decir algo sobre el libro, ya después de que dije, ok, es una presentación de un libro, más allá de la admiración que tengo a Inés Amor, que es lo que mencioné al inicio, voy a hacer algo que no te gusta, que es darte otro cumplido. y en público, y grabado y transmitido. Pero creo que es un muy buen cumplido, y es que no se siente para nada como un trabajo académico, a pesar que fue el trabajo de posgrado. A ver, se nota que hay investigación, en todas las referencias bibliográficas, etcétera, pero en realidad es muy ameno, es extremadamente ameno, y claro, está tu trabajo en archivo, de investigación, pero lo que para mí aporta significativamente el libro es justamente, como mujer que se dedica a las artes, tener un modelo a quien pues incluso a poder aspirar, ¿no? A ser como cierta figura o conocer cómo fue para otra figura, porque ustedes ahorita mencionaron mucho a sus maestras, y es entendible porque están en ese ámbito, pero yo que estoy en otro ámbito, por eso mencionaba lo de Inés como empresaria, Inés como gestora, Inés como tiburón o como mujer que tuvo ideas pues bastante ingeniosas para poder sortear el ambiente machista en el que vivía, para poder prosperar, porque bueno, sí era de una familia pudiente, pero es una familia pudiente que terminó pues venida, sí, sí, ¿no? Que muchas veces en nuestra mente una persona pudiente es como un monolito, pero en realidad hay muchos tipos de situaciones, como eso, no es lo mismo como tener dinero ya para herencia de toda la vida que ya tener deudas, ¿no? A pesar de venir este trasfondo. Entonces, bueno, por eso mencionaba un poco lo de tiburona, como tener que sortear todas estas cosas para hacerte de una vida, pero para mí aporta muchísimo eso, el tener una referencia,
de mujer a la que puedo admirar o puedo incluso aspirar, que creo que eso es un problema en la actualidad, que casi que decimos aspiracional como si fuera un insulto, no sé si lo han escuchado, ¿no? Como, esta pobreza es aspiracional. Es como, bueno, creo que tener aspiraciones es algo, de hecho, bastante decente, y encontrarlas en, pues, en mujeres que han tenido que superar ciertos obstáculos o aprender cómo funciona un sistema o incluso crear ese sistema, pues para mí es sumamente enriquecedor. Creo que eso es lo que para mí aportó tu libro, el poder descubrir esta figura. Y creo que son mis partes favoritas cuando haces que Inés hable, las citas que decides retomar de ella. Y, por ejemplo, la carta con Alfred Barr, yo pensaba, es como si estuvieras leyendo los WhatsApps de ella, ¿no? Como ese nivel de intimidad que llegaste a tener y a conocerla, y las partes que nos permites mostrar, por ejemplo, la que mencionaba Ángel, de lo que le contesta a Diego, creo que fue de mis partes favoritas del libro, porque tenía 23 años, tenía tan solo 23 años cuando tuvo el valor para responder eso. También otra de mis partes favoritas es cuando dice, sí, claro, Diego está en contra del imperialismo, pero le hace... Sí, soberanas reverencias al dólar, ¿no? Como todas esas partes del libro donde citas tal cual a Inés, siento que como que estoy conociendo a una nueva amiga, ¿no? A través de las partes del archivo que decidiste retomar. Y lo que mencionabas de que hace falta quizás un poco de perspectiva de clase, la pregunta que me gustaría hacerte en ese sentido, o sea, lo muy obvio sería estar recalcando todo el tiempo como esto del origen acomodado de Inés, ¿no? Para mí no sería incluso ni siquiera tener perspectiva de clase, ¿no? Sino ser extremadamente obvia. Pero en ese sentido te quería preguntar, y lo que mencionabas sobre la historia cotidiana, ¿cómo crees, igual ya estaba como de otro libro, pero cómo crees que podríamos contar esta historia de la gestión en México, justamente teniendo esta perspectiva de clase? Porque casi todas las mujeres de las que puedo pensar, pues igual, ¿no? O sea, provienen de ese origen. Son muchas cosas que dijiste. La última pregunta, creo. O sea, el mercado del arte en el mundo, obviamente, obedece a dinámicas de lavado de dinero. No, bueno, también, sino de que sí, no de. O sea, cómo se hacen las colecciones, quién compra arte, quién vende arte, cómo son los apellidos de las personas que están en las galerías, de qué color es su tono de piel. Todas esas cosas hay que estarnos preguntando todo el tiempo. O sea, no, lo que yo no quiero hacer es un libro como Girl Boss, ya sabes, como de ella lo logró, todas podemos. No todas pueden. O sea, probablemente si Inés Amor hubiera nacido en otro estado, no hubiera tenido las posibilidades. Entonces, creo que quizás me faltó, o quizás no, si no es tema para otro trabajo, hablar muchísimo del centralismo, de las instituciones, por ejemplo, que eso también tiene que ver mucho con las faltas de referentes, y las dinámicas de clase que se están reproduciendo todo el tiempo, y tú lo sabes perfecto en las galerías, en las colecciones de los museos, etc. Y sí, o sea, yo tampoco entiendo o sea, entiendo por qué usamos la palabra aspiracional como algo peyorativo, pero yo soy profundamente aspiracional. O sea, todos estos juegos en los que evidentemente me siento incómoda y hago sentir incómoda a la gente, que es la academia, tiene que ver con tener más acceso a más espacios y poder hacer lo que quiero. Y eso, evidentemente, no hay nada más aspiracional en muchos sentidos que la academia, y yo estoy ahí. Ay, por favor, no me quita mi próxima beca, pero jugándolo. Entonces, eso fue Rodrigo. Entonces, sí, o sea, la aspiración, mientras seas consciente de ella, creo que no tiene por qué ser peyorativo, y además es criticar a alguien por aspirar, usualmente también es una forma de control, porque es como, no, tú tienes que quedarte en este espacio donde naciste y no salir de ahí. Y es como, no, pues yo quiero moverme. O sea, yo agradezco mucho no seguir en los círculos sociales de la infancia, o sea, hubiera sido terrible. Y eso me gusta pensarlo en términos de género, o sea, porque el hecho de que yo me haya animado tanto con la figura de Inés y que no se sienta como un texto de tesis, era porque yo quería hacer un libro de ella. O sea, a mí me valía o sea, si entraba a los seminarios, pasaba la materia, primera beca y siguiente. O sea, no me interesaba
hacer un libro acartonado porque yo estaba apasionada con ella y yo quería hacer un libro sobre ella. Y de hecho, cuando me dicen, te vas a dar una beca de posgrado, y les digo, ah, pues lo voy a hacer de esto, y me decían, no, enfócate, justo Karen Cordero en la presentación de la Galería de Arte Mexicano habló de eso, me decían como, enfócate en un artista que valga la pena, ¿no? No una gestora, ¿no? O sea, además como muy peyorativo de la gestión, no importa que aparte, una vez más, el trabajo de cuidados, las mujeres están detrás, bajo bambalinas, etcétera. Y mi pelea fue como, no, o sea, yo lo voy a hacer de esto, y si no quieren, lo voy a hacer como libro. Ustedes se pierden alguna tesis. Y luego supongo que no tuvieron de otra, porque pues, la suficiencia terminal es importante, y yo se acabé a tiempo, así que eso recuérdenlo cuando pelucen a sus estudiantes de un académico. Y una de las cosas es que al mismo tiempo que estaba escribiendo este libro, estaba escribiendo junto con Claudia de la Garza, que fue otra de mis maestras, No son micromachismos cotidianos. Y un capitulito del libro habla justo sobre la falta de referentes. Y hay un artículo muy interesante, no me acuerdo de los autores, pero está publicado en la revista Science, de por qué las niñas abandonan las matemáticas y la física, porque no hay mujeres en las STEM. Y se dan cuenta que es a los 5 años que las niñas se dan cuenta, ellas, o sea, introspeccionan, que son menos inteligentes que los niños porque no tienen referentes. Y yo me acuerdo de chiquita que realmente creía eso, bueno, además tuve una educación simpática. Y o sea, yo me acuerdo cuando descubrí la figura de Marie Curie, yo estaba obsesionada, pero o sea, yo tenía maestras que decían, ustedes tienen que aprender a saber hacer pasteles porque si un día su esposo les pide un pastel, ¿no? O sea, ese era mi futuro. Por suerte mis papás no son así, pero ese era como el proyecto de ser mujer en el que yo crecí. Entonces, cuando encuentro a Inés Amor y teníamos más o menos la misma edad, yo haciendo el posgrado y ella haciendo esto, que era como, pues casi que traía mi estampita, ¿no? En la cartera, o sea, era mi referente en ese momento, y creo que necesitamos más referentes. Seguimos, o sea, por suerte vivimos en un mundo ahora en el que muchas cosas han cambiado, todavía hay mucho que trabajar, pero ya entras a una librería de niños y ves como la historia de la primera astronauta, la historia de la pintora tal, y hay libros que tienen a Zaha Hadid y a George O'Keeffe, o sea, esas cosas cuando yo crecí eran muy difíciles. Y creo que es un acto de justicia el investigar a estas mujeres, aunque estén muertas, a ellas no les importa, pero para las que vienen y para las que siguen. Y algo que para mí ha sido muy emocionante y muy bonito es ver a Mariana Pérez Amor, la hija de Inés, tan contenta con el libro. Y yo tenía un poco de miedo, porque dije, híjole, te estás metiendo en lo más privado de tu familia. Y ella está fascinada, y me dijo, a mi mamá le hubiera encantado este libro y a mi mamá le hubiera caído muy bien. Y de ahí salió a contarme anécdotas, más anécdotas de Diego Rivera con su abuela y cosas así. No sé si han visto los memes de, si se llama Diego es Red Flag. Esos memes los empezaron por Diego Rivera, ya después abrieron una escuela de dieguismos, pero realmente Diego Rivera era tremendo, o sea, y el hecho de que viviera una mujer sentándolo, y también, no sé, si Artaud le daba un pasón en la galería, llevarlo al doctor, y si alguien no sé qué hizo, y conseguirle una casa para que se quede, y que te escribe Orozco, como no tengo dinero y estoy en Nueva York, véndeme algo y mándame algo. O sea, creo que la historia del arte en México le debe muchísimo a las Amor, a Carolina y a Inés. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Nada más, bueno, rápido, ¿cómo se apellidaba Susana Gamboa? Tele. Sí, Eso lo sé gracias, por cierto, que está en el público, a el mejor historiador para reconstruir árboles familiares, que es Rodrigo Illescas, que es virreinalista, pero además buena persona y me ayudó muchísimo, y él dio con el apellido de Virreinato 7. De Virreinato 8. Cuando preguntaron quién había leído el libro, si lo habíamos leído, yo leí la tesis y leí el libro, y creo que es muy diferente. Y eso es algo que hay dos cosas que quisiera apuntar sobre el libro. Esa capacidad de la escritora de llevar de un no tan estéril académico lenguaje en la tesis a un libro en donde ella se involucra como protagonista también, como personaje
que tuvo la oportunidad de entrar al archivo, pero que tuvo la oportunidad también de conocer al personal que estaba alrededor de esta entrada al archivo, como pueden ser la entrañable Tolita Figueroa o María Figueroa y el actual encargado de la galería, que es el niño con el que Heréndira jugaba de pequeña y que la molestaba mucho, que es Juan. Entonces, este poder involucrarse sin ser tampoco el centro del libro es algo que hay que destacar en el libro de Inés Amor. Me parece un buen ejemplo de cómo una tesis puede dejar de ser tesis para convertirse en libro y de cómo un libro entonces puede llamar, puede convocar a los lectores, no nada más a los académicos que quieren saber por dónde la siguiente cita en el cuerpo de notas. Ese es un punto. Yo tuve la oportunidad de estar presente en la charla que dio sobre su tesis Heréndira Derbez en La Habana. Y creo que fue muy importante porque era en un contexto sobre los refugiados, sobre el exilio español en América Latina. Y el que Heréndira planteara esta presencia de Inés Amor en cuanto a su relación con el exilio, no solamente con el exilio español, con los artistas del exilio, muchos exiliados españoles, llamó también mucho la atención y abrió nuevas perspectivas para la gente que iba a hablar específicamente sobre A o B o C o Z, de las particularidades del exilio español en sus distintos países, en Cuba, en México, en Guatemala, etc. Entonces creo que también por ese lado vale mucho la pena leer el libro, por la actitud que tuvo Inés Amor hacia el exilio, hacia los exilios, y que obviamente la confrontó con todos los nacionalistas exacerbados. Muchas gracias y Gracias. qué bueno que se dé el libro. Y yo solo quiero hacer unos apuntes. El primero es como, yo creo, ay, perdón, Manuel, pero tenemos que replantearnos otra forma de hacer academia en muchos aspectos y otra forma de escribir. Qué bueno que dices lo de La Habana. Yo me siento muy afortunada gracias a mucho trabajo y becas, o sea, de poder estar en distintos espacios académicos en distintas partes del mundo. Y yo creo que y algo que he aprendido muchísimo, por ejemplo, en la academia inglesa, es que la rigurosidad no está peleada con el lenguaje simple. Y en México tenemos, y en España, yo creo que las personas que hablamos español y escribimos, tenemos que replantear la forma en la que escribimos academia, porque a veces decimos con 17,000 palabras algo muy básico, ¿no? Entonces creo que es muy importante hablar de manera más generosa con nuestros lectores, sin con ello perder rigurosidad. Porque así no, además nos estamos matando, o sea, balazos en el pie a nosotros mismos, todo el tiempo. Y lo otro, que hago un poco un paralelismo con lo que está pasando ahora en el mundo, creo que es uno de mis temas que me deja dormir, que es la situación de Palestina. En este momento es una cosa muy dolorosa ver cómo hay gente que está desde una ignorancia brutal, está haciendo comentarios islamofóbicos y antiárabes, que son cosas distintas, por cierto, en contra de las familias refugiadas que están llegando por fin a México. Y entonces no dejo de pensar como en esa tacañería del corazón que hay que combatir. Creo que algo que aprendimos de Inés cuando le dice a Diego Rivera como, pues, lo que tú quieras, Diego, pero estos cuates ya son mexicanos. Creo que estamos en un momento, o sea, si hacemos el paralelismo, yo sé que la historia no se repite, tiene ecos, pero no se repite. Pero creo que en este momento podríamos repensar en los nuevos exilios, en las nuevas olas de migrantes que llegan a nuestro país, porque no tienen de otra, porque tampoco es un país que sea particularmente en este momento generoso para llegar. Y también y creo que hay muchas preguntas que tenemos que hacernos de cómo tratar a las personas que ahorita están migrando hacia nuestro país, en un momento en el que una vez más, y ahí están los ecos, las olas de gobiernos fascistas están con todo, o sea, los neofascismos están ahí. Y creo que, o sea, no, yo sé que de eso no se trata el libro, pero creo que sería interesante
hacer reflexiones sobre cómo escribimos la academia y también cómo tratamos a las personas que llegan a nuestro país. Bueno, en nombre de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Erendira Derbez, a Betty Solís, a Valeria Sánchez, a Sara Benítez y a Ángel Miguel por esta presentación de Inés Amor y los primeros años de la Galería de Arte Mexicano. También aquí al público presente hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si les interesa y los invitamos a un vino de honor que vamos a hacer por la presentación. Muchas gracias.